Andrea, yo quiero volver con Julián Martínez para preguntarle justamente por eso que está diciendo Claudia Julieta, y es que en anteriores gobiernos pues también se habían utilizado este tipo de tácticas de pronto para de alguna u otra forma callar a la prensa. ¿Cree usted que el presidente Gustavo Petro se está poniendo a la altura de esos gobiernos que en su momento criticaron fuertemente a la prensa? No, en primer lugar quiero que la opinión pública entienda que no podemos equiparar a Gustavo Petro con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe está inmerso en crímenes de lesa humanidad y el DAS se encargó de ejecutar una operación para acabar con el movimiento de derechos humanos, acabar con la Corte Suprema de Justicia, acabar con los defensores de derechos humanos, con cualquier crítica contra la prensa. Y hay evidencias e inclusive de la participación directa de Álvaro Uribe en una investigación que se mueve en la Comisión de Acusaciones y salió impune José Obdulio Gaviria, además de los 2 directores del DAS condenados y los más de 40 funcionarios que ya fueron condenados, porque la calidad fáctica que hay es enorme. En cambio, hoy en día hay una especulación de chuzadas que no se conoce cuál es la prueba. Yo sí creo que el magistrado Ibáñez de la Corte Constitucional es un tipo decente, es un tipo que denunció unos hechos parecidos en el gobierno de Duque cuando él era de la Cámara, del Tribunal de Arbitraje de la Cámara, pero hasta el momento, digamos que esa información tiene reserva. Yo como periodista no la conozco. Pensaría que el magistrado no está mintiendo, pero necesitamos es conocer los hechos para poder evaluarlos. Desde el 7 de agosto de 2022, el presidente Petro dijo en su discurso, entre otras cosas, porque él es víctima, entre otras cosas, porque con nuestros impuestos hemos tenido que pagar la reparación de la cacería criminal que se hizo contra él, contra su familia, contra sus hijos. Entonces yo sí creo que desde el presidente Petro, yo no creo que se vaya a dar una instrucción de una interceptación ilegal. Aquí digamos que ahí es muy importante aclararle a la opinión pública que en Colombia funcionan empresas fachadas desde detectives del DAS, de exmilitares, de policías, que interceptan y ofrecen esos servicios. A propósito que yo veo a Holman Morris aquí en línea, en 2020 yo puse en conocimiento de Claudia Julieta Duque y de Holman Morris cómo una empresa fachada los estaba interceptando a él, y yo también descubrí, por ejemplo, cómo un señor llamado José Luis Aguilar Pinzón es el mayor espía de la UNP, que nos tiene acosados judicialmente, que utiliza los esquemas de protección para saber cosas de nosotros. Entonces yo sí creo que probablemente el país sigue bajo la óptica de las interceptaciones ilegales, pero se tiene que investigar. Yo por lo menos estoy esperando que la Fiscalía me cite para entregar pruebas concretas de momentos exactos, con documentos, con audios. Yo conozco personas que me he visto con personas que me han entregado evidencias de cómo me interceptan a mí, desde esas empresas fachada, de cómo el señor Aguilar Pinzón ha dado órdenes para perseguirme. Entonces digamos que yo sí creo que pueden estar ocurriendo chuzadas en el sentido que el gobierno está lleno de gente que no es del proyecto progresista que presenta Gustavo Petro. Yo no soy, digamos, un defensor del gobierno de Petro. A mí no me interesa defender al gobierno de Petro, pero yo no creo que el presidente vaya a dar una instrucción de cometer un crimen porque él mismo ha sido víctima y porque él mismo se ha comprometido a no cometer estos hechos, pero sí dudo mucho, por lo menos del 33% del gobierno, que está lleno de personas que no se parecen a las personas que quienes votamos por Petro, pues queríamos que ocuparan el gobierno o que conformaran todo este proyecto. Y lo digo con qué razón, porque yo he sido buscado como periodista, y aquí entro, digamos, a estar de acuerdo con mi colega Jorge, y es que aquí también hay que hablar del ejercicio de periodismo. Uno no puede hacer periodismo a lo Catalina Suárez, y me perdonan decir esto, y en la W Radio, porque ella no se encuentra, y es tomar datos y empezar a informar ahí sin contexto y armando con babas un rompecabezas, que es lo que entiendo yo que ha hecho el chico Villanueva con todas estas denuncias, pero tengo que aclarar que a mí más de 8 funcionarios del gobierno me han buscado para darme datos de Laura Sarabia, de Andrés Sarabia, pero hasta el momento nadie me ha entregado una prueba concreta, y tampoco ejerzo periodismo, digamos, de filtración de que a mí me tienen que dar las pruebas. Yo las puedo buscar. Yo he buscado evidencias y no he encontrado absolutamente nada, digamos, concreto que me permita, digamos, hacer un reportaje contra ellos, pero sí tengo que decir algo para terminar, y es que yo sí criticaría a Petro
yo no saldría en caliente a defenderlos a ellos tan fácil, porque yo dudo mucho que una persona pulcra se la pase con el exdirector de la SAE, como lo plantea el tiempo, este señor Andrés Ávila, teniendo en cuenta que Andrés Ávila, el de exdirector de la SAE durante el gobierno de Iván Duque, le entregó un apartamento de la oficina de Envigado a Carlos Escobar, el señor de la bodega uribista, para amenazar a Holman Morris, para amenazar al presidente Petro, para amenazar a Gustavo Bolívar, para amenazar a Gonzalo Guillén, a Diana López Zuleta, a mí. Entonces, claro, digamos que yo veo que aquí hay articulado la bodega uribista, las chuzadas, estos señores contratistas de la UNP que hacen espionaje, sí, y no nos podemos enfocar solamente que el que puede chuzar es el gobierno. Sí. El gobierno está lleno de personas que no son petristas. Pero mire, Julián, creo que pueden hacer daño, cosas muy grandes. Usted ha tocado dos temas clave, que es lo que también comenta mucho aquí en nuestro YouTube Live. Usted dice que usted votó por el presidente Gustavo Petro, pero al mismo tiempo usted es crítico con la información, y quiero hacerle entonces esta pregunta. ¿El presidente Gustavo Petro está incurriendo en simplemente taparse los ojos y no permitir que la prensa o quien sea haga unas preguntas como las María Jimena Duzán respecto a su gabinete? ¿No se supone que también son funcionarios públicos que tienen que estar pues abiertos al escrutinio público para saber si sus actuaciones son correctas de acuerdo al cargo o no? ¿El presidente Gustavo Petro está enceguecido simplemente porque no quiere que le hablen mal de su gabinete y no acepta ninguna pregunta? ¿O qué está sucediendo exactamente con él? ¿O simplemente califica a todos de enemigos y cierra el canal de comunicación respecto a estas preguntas? Yo creo que el presidente Petro es una persona inteligente. Él tiene el control sobre la información, él es un mago en las comunicaciones, pero sí creo que reacciona en caliente y le falta tener una persona al lado que le corrobore datos por esos errores de tipeo que cometen los trinos. Yo creería que el presidente Petro se tiene que informar muy bien sobre esa relación entre Andrés Saravia y Andrés Ávila, el exdirector de la SAE, porque esas personas podrían estar inmersas en cosas muy delicadas que sí se podrían estar probando más adelante. Entonces yo creo que salir en caliente de una con esa respuesta, digamos, dándole todo su apoyo al hermano de Saravia, eso va a ser contraproducente porque muy probablemente se van a saber más cosas. Segundo, la respuesta de Laura Saravia a María Jimena Duzán también me parece soberbia, también creo que se equivocan en la manera de manejar sus comunicaciones, porque simplemente cuando a uno le hacen una pregunta, uno la tiene que responder. Y también, yo lo quiero decir, yo también he tenido prejuicios con muchas investigaciones que he hecho, y el gran acierto que he tenido es buscar a la contrafuente y darme cuenta que los hechos no son así. Entonces, otra cosa que me parece rara, yo, digamos, estoy en desacuerdo en la manera en que supuestamente hace periodismo este chico Villanueva, pero yo sí creo que el chico buscó a Saravia no le dio una respuesta en concreto, y me parece curioso que en el tiempo en que él busca a Saravia y hace la publicación, en el medio ocurre una campaña de desprestigio contra él. Entonces yo creo que esas cosas también hay que verlas y hay que hacer una lectura sobre el comportamiento de las personas que están hoy en el poder. Y eso es muy importante. Quiero preguntarle a Jorge justamente sobre ese tema, el de informarse. Los medios de comunicación o los periodistas se están informando con rigor, se están contrastando las fuentes, o definitivamente eso se ha perdido. Y lo otro, ¿se está haciendo activismo o periodismo? Mire, a mí me preocupa mucho que hoy las generaciones nuevas de periodistas están muy centradas en la información que les llega a través de las redes sociales. Digamos, el periodismo se volvió muy de escritorio, se volvió un periodismo muy activista, se volvió un periodismo de que cualquiera termina opinando, y opinar no es fácil. Yo llevo más de 35 años haciendo periodismo, y escribir una columna de opinión es una tarea muy compleja. Yo lo que veo acá en lo que se está discutiendo son dos cosas. Yo creo que son dos temas independientes. Hay un tema relacionado con las chuzadas, pero hay un tema relacionado con lo que se está moviendo en las redes sociales, con la cadena de información, y eso hay que separar. A mí me parece que los directores de los medios, los jefes de redacción, los jefes de investigación deben tener un mayor control y un mayor rigor en la información que sus periodistas le están trayendo. ¿Para qué? Para poder confrontar, para no estar saliendo
por cumplir la inmediatez que hay hoy en día y cometer los errores que se están cometiendo. Ahora, sobre el tema de las chuzadas, eso es un tema delicado, es un tema que este gobierno se comprometió que no iba a pasar, por lo que hemos oído, que lo sufrió en carne propia. Yo hice una investigación hace un par de semanas sobre el famoso dron de los 9.000 millones de pesos y me llamó mucho la atención que primero fue casi imposible o fue imposible poder tener una respuesta de entrada por parte de las directivas de la DNI sobre la situación. Pero me sorprendió que una vez que salió la información, ahí sí encontraron mi celular, encontraron los teléfonos de mis periodistas y ahí sí me ubicaron. Yo tomé una decisión en ese momento, me comuniqué con Laura Sarabia y le dije, no me gusta la forma como nos están abordando para responder estos temas. Y ella me respondió que iba a mirar y a investigar y posteriormente me dijo que me podía comunicar con el director de la DNI. Entonces, yo creo que aquí hay dos temas muy delicados y que el gobierno debe tener una mayor responsabilidad en el manejo de la información. Sí, señor. Y déjeme volver con Claudia Julieta, porque también el presidente en estos pronunciamientos no solo se ha mencionado, no ha puesto a los periodistas no solo al nivel de lo que sucede en Israel, sino también de lo que sucedió en la Alemania nazi, diciendo que prácticamente que los medios están actuando como Goebbels, quien recordemos era el ministro de Publicidad de la época de Hitler. ¿Qué opina usted al respecto de que lo pongan en un mismo nivel a los periodistas que lo que sucedía en la Alemania nazi? Pues yo conectaría con lo que está diciendo Jorge en el sentido de que es un pésimo manejo, ¿sí? Y que demuestra la soberbia de un presidente que realmente ya le está ganando la egolatría y la furia. Yo creo que el presidente está saliéndose de todo contexto al momento de pretender o digamos de querer contradecir a sus críticos, pero el grave problema es la manera como se está dirigiendo a la prensa. Y yo quiero aclarar acá que uno no debe comparar a Álvaro Uribe con Gustavo Petro en cuanto a crímenes de lesa humanidad, en cuanto a muchos hechos de los cuales hemos sido víctimas, pero uno sí puede comparar a los presidentes en la manera como se dirigen a la prensa. Sí, y esa es la comparación que yo hago, así les moleste mucho, a quienes les moleste. Es que es terrible ver cómo terminan pareciéndose dos personas tan antagónicas, ¿no? Es increíble que un presidente que fue víctima de todo esto, al que le dijeron de todo y al que le siguen diciendo de todo, al que le desean la muerte todos los días, trate a los periodistas de nazis, de genocidas, de favorecedores de genocidios, en fin, de un montón de cosas que realmente son muy graves. Y concuerdo con Jorge en el sentido de que son dos cosas distintas, porque pues démonos la pelea. A mí también me parece pésimo el periodismo de ciertas personas, y yo no voy a defender a ese muchacho porque es que realmente me parece muy poco serio, por decirlo de alguna forma, el tratamiento noticioso de algunos temas que él hace, pero esa no es la discusión. Esa es una discusión que nos debemos dar como periodistas. Aquí la discusión, y a lo que tenemos derecho como periodistas y como gremio, es a que se nos brinden garantías para el ejercicio de la profesión, y en ese sentido esas garantías pasan por generar un ambiente propicio para que se hagan investigaciones, para que se pongan en la agenda pública noticias y temas, aunque no sean del agrado del gobierno, sin que eso signifique de entrada un señalamiento en el sentido de que es que la prensa quiere tumbar al presidente de la República, ¿sí? Porque es que ese es el problema. O sea, nosotros como gremio discutamos, hagamos debates, hagamos este tema que es muy importante de la responsabilidad ética y del deber ser de la profesión. A mí me parece que eso es fundamental. Pero acá el debate hacia el presidente es otro, y es que así no le guste, así haya buenos, malos, regulares y mediocres periodistas, a él le corresponde, por su dignidad, por la dignidad de su cargo y por la responsabilidad que implica en el mantenimiento de una democracia mínima, le corresponde
generar ese ambiente Claro. de respeto hacia la prensa. Mire, Claudia Me Julieta. parece que decirnos nazis, decirnos prensa Mossad, etcétera, es completamente desfasado. Miren, nos están preguntando, bueno, pero ¿por qué no está también la posición del gobierno para entender qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro? Pues ya está con nosotros Holman Morris, gerente de RTBC. En segundos vamos a tener la opinión y lo que quiso decir el presidente Gustavo Petro respecto a estos señalamientos. Queríamos abrir el debate. Agradecemos a nuestros invitados, Julián Martínez, periodista y autor de Chuzadas, Jorge Lesbes, director de la revista Alternativa, y Claudia Julieta Duque, periodista investigadora y además quien fue víctima de Chuzadas. Gracias por haber estado con nosotros. Holman Morris, periodista y gerente de RTBC, medios públicos en el país. Gracias por acompañarnos a esta hora. Gracias Andrea por la invitación. Bueno, Holman, usted tuvo la oportunidad de escuchar algunos de los comentarios y pues aquí uno podría decir Revista Alternativa es distintísima al trabajo que hace Julián Martínez, también el trabajo independiente que hace Claudia Julieta Duque, pero en términos generales coinciden los tres en que el presidente Gustavo Petro está pues estigmatizando a la prensa porque está poniendo en una misma bolsa a todos los periodistas y esto los puede poner en riesgo. ¿Qué opina usted y qué nos puede aclarar respecto al mensaje del presidente Petro? Bueno, agradezco la invitación, Andrea, porque como tú bien dices, se trata de aclarar. Empecemos por lo siguiente, Andrea. En la presentación que tú haces, yo no soy vocero del gobierno. La gerencia del sistema de medios públicos y el sistema de medios públicos obedece al Estado colombiano. Es el sistema de medios públicos del Estado colombiano, no es de un gobierno. Entonces yo como tal aquí no voy a intervenir ni tengo ninguna vocería por parte del gobierno, pero eso no me excluye de primero de ser ciudadano y de segundo ser periodista y de tratar de analizar y entender las afirmaciones del presidente Gustavo Petro. Lo primero que tendría que decir, querida Andrea, es lo siguiente. Las afirmaciones de que cuando el presidente Gustavo Petro llama a la prensa Mossad, a eso hay que ponerle un contexto y hay que ponerle una situación especial. Miren, el presidente Gustavo Petro fue víctima, como yo, de la más infame cacería criminal por parte de los organismos de seguridad del Estado colombiano en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La cacería criminal del DAS, documentada, está en libros, hay algunas condenas. Imagínense que el determinador intelectual de toda esta cacería nunca fue descubierto. Llegó apenas hasta ciertos directores del DAS a quienes no les servía en muchas ocasiones la información recabada de manera ilegal por el DAS. Al único que les servía esa información era a quien en ese entonces era el director, comandante de los servicios de inteligencia de la época, que era el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, aquí estamos hablando, cuando aparecen esas informaciones de que desde el gobierno se está interceptando, se está chuzando, pues ustedes tienen que pensar que también se está convirtiendo al presidente de la República, Gustavo Petro, quien fue víctima, en victimario. Aquí quiero hacer mi primer llamado. Veo y siento una constante construcción de un relato en que quieren convertir a las víctimas en victimarios. Quieren convertir al gobierno progresista, a muchos al presidente de la República y a su entorno, a su familia, en personas que fueron víctimas, en victimarios. Segundo lugar, Andrea. Aquí le pregunto algo porque eso que usted dice, pues es bien importante. Usted dice, quieren convertir a las víctimas, como lo ha sido el presidente Gustavo Petro, de las chuzadas, en victimario. ¿Quién? ¿Quién está detrás de esto? El presidente Gustavo Petro habla de cadenas de WhatsApp, pero es que esto no se lo están inventando los medios. Resulta que un magistrado de alta corte pues le dijo a la fiscalía investigue a través de una información que les llega. Ya será la fiscalía quien determine qué es lo que está sucediendo o cómo se obtiene esa información. Pero para usted entonces, ¿quién está detrás de esa estrategia? Sí, Andrea, pero una cadena de WhatsApp le permite a la prensa o a algunos columnistas, porque no ha sido el magistrado,
hasta donde yo tengo entendido, le permite una cadena de WhatsApp a unos medios deducir a partir de allí que son organismos de inteligencia del Estado colombiano o peor, del gobierno de Gustavo Petro. Esa es la discusión. ¿De dónde se deriva la afirmación que de unos cuentos de pasillos, de unas cadenas de WhatsApp, se permita inducir que se trata de una política de Estado dirigida por el señor presidente Gustavo Petro? Eso es lo que yo, permítame, Andrea, rechazo, y permítame calificarlo, cosa que no me gusta, pero en mi calidad de víctima del DAS que fui, no es más sino una canallada llegar a que, y insisto, a través de unas cadenas de WhatsApp se permita ya involucrar al presidente de la República, a la oficina de tecnologías del DAPRE, a la oficina de prensa de la presidencia y al DNI, al departamento. Sí. Y entonces déjame terminar con lo siguiente, cierro esta idea con lo siguiente. Miren, como víctima del DAS que fui, hombre, cuando se destapa la cacería criminal del DAS, es porque estábamos ante una empresa criminal, ante una infraestructura, unas órdenes que no solamente se impartían en Bogotá, sino se impartían en todo el país. Y a propósito de Julian Assange dice que en cualquier momento del día o de la historia siempre hay un funcionario público que se revienta y que denuncia. Fue el caso de Julian Assange, un funcionario reveló las torturas de los Estados Unidos en Irak. Aquí, y eso fue lo que pasó en el DAS, eran tantas las violaciones, las interceptaciones de manera sin órdenes, Holman, que siempre que apareció alguien, aquí claro, estamos ante una cadena de WhatsApp. Pero no solamente, lo interrumpo porque es que no solamente se ha hablado de una cadena de WhatsApp, sino también se habla de un general que dice tener las pruebas. Incluso René Guarín, aquí en Sigue la W, dijo que quería saber quién era ese general, quién era ese oficial que decía tener las pruebas por las chuzadas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué pruebas tienen ustedes o qué información tienen? A ver si es que hay algún militar retirado o activo que estaría detrás de esto. Volvemos al mismo punto, Andrea y amigos. Un general que dice, un exgeneral o general, que dice, bueno, a mí me dicen todos los días que yo estoy chuzado. Y ayer la JEP en un comunicado dice, nos sentimos chuzados y le pedimos a la Fiscalía que investigue. Entonces ya por eso, ¿quién dice o se permite colegir o se permite deducir que es el gobierno de Gustavo Petro el que está ordenando las interceptaciones? Eso no llega. Lastimosamente tenemos poco tiempo, pero quiero aprovecharlo que lo tengo aquí para hacerle una pregunta entonces también muy puntual, porque Claudia Julieta Duque también fue víctima de las chuzadas y ella no está de acuerdo con que entonces metan a toda la prensa, con que están compartiendo cadenas de WhatsApp, inventando chismes, fake news, porque simplemente se está reportando lo que le dijo un magistrado a la Fiscalía. Pero también en el caso de María Jimena Duzán, ¿no le parece a usted que el presidente Gustavo Petro, al llamarla como parte de esa prensa Mossad, está pues denigrando respecto a una periodista que al principio apoyó el proyecto político? No quiere decir que ahora no, pero tiene unos cuestionamientos serios en contra de Laura Sarabia. Entonces cualquier persona que pregunte por los funcionarios públicos del alto gobierno ya hacen parte de la prensa Mossad. ¿Qué responde frente a estos señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro contra María Jimena Duzán? Primero yo no escuché al presidente Gustavo Petro señalando a María Jimena Duzán. Yo no, ni siendo... puso un trino refiriéndose a María Jimena Duzán. ¿Pero qué responde? Ok. Mi posición es la siguiente. Creo que se está construyendo una matriz de opinión que pretende, primero, dividir el gobierno internamente. Segundo, tratar de equiparar al gobierno progresista de Gustavo Petro con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y de ahí, cuando se habla de una prensa Mossad, hombre, yo he sido víctima de una prensa que me ha maltratado mi reputación. Y le voy a poner dos ejemplos, Andrea, y es ahí donde yo puedo entender al presidente, que es víctima de las chuzadas, que lo quieren convertir en victimario y que no hay durante muchos años una autocrítica de la prensa de este país.
Ustedes dicen, el presidente Gustavo Petro es soberbio. Perdónenme, la prensa nacional, la gran prensa de este país, ¿no es soberbia, Andrea? Claro que es soberbia. Mire, a mí me acusaron de tener una central de inteligencia en Canal Capital después de que yo le hice un debate al señor Enrique Peñalosa. Claro, Holman, pero es que cuando se habla de que toda la prensa, entonces meten a todos quienes tienen que tener responsabilidad. Yo no quienes escuché publican al algo en cadenas de presidente. WhatsApp. Pero es Yo que no ya está escuché. comparando a María Jimena Duzán, que hace parte de una prensa Mossad. No escuché. Hay una prensa que a través de su falta de rigor informativo acaba con la reputación de las personas. Y no podemos decir los periodistas que eso no sucede. Se está acabando con la reputación y la vida y la dignidad de personas a través de prácticas en la prensa. Y cuando yo le escucho al presidente, la prensa hoy es muchas cosas. No es solamente los grandes medios, son las cadenas de WhatsApp, son las redes sociales y a través de eso, y son unos portales que aparecen sin ningún rigor, pero que fabrican titulares y acaban con la reputación de la prensa, de las personas, como el Mossad. El Mossad investigaba y acababa al final del día con las personas. Sí, Holman, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero le propongo que más adelante también volvamos a tener y ampliar esta discusión porque es muy interesante, el tema genera muchas opiniones y es de la mayor importancia. Holman, gracias por haber estado con nosotros aquí en Sigue la W. Gracias, Andrea, pero para esa próxima discusión. Sí. Un medio que le falta autocrítica en este país creo que es el de los medios de comunicación y el de los periodistas. Ahí también hay mucha soberbia. Y bienvenido, Andrea, gracias. Andrés, rápidamente la encuesta, ¿cómo quedó frente a la...